Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre el análisis arquitectónico a partir de las obras de Yvonne Farrell, Sheila Bramar y Teodoro González de León. Nuestro equipo está conformado por Stephanie Tomé, Carlos Rosado, Uriel Gutiérrez y Adrián Chi. El objetivo de este trabajo es una introducción al análisis de la arquitectura con respecto a los elementos, teorías, fundamentos y conceptos propuestos por diferentes arquitectos. A su vez, es pertinente conocer la arquitectura y establecer un aprendizaje de las teorías mediante el análisis de los elementos propuestos por los arquitectos. Aquí podemos ver el índice. Introducción. Para comenzar, Le Corbusier propuso un sistema de medición basado en relación a números matemáticos. Le Corbusier lo representó como un hombre levantando el brazo, siendo así un esfuerzo por encontrar la relación matemática de las medidas del hombre con la naturaleza. Después surge el positivismo, como la iniciación de todo lo que sería arquitectura posterior a él, es decir, la nuestra. Los puntos fundamentales del mismo y que nosotros describimos son las dimensiones, materiales, conectividad, geometría, forma, temperatura. Por otro lado, aparece la fenomenología de Sumter, la cual propone el estudio y la descripción de los fenómenos tal como se presentan en la realidad y se experimentan a través de los sentidos. Los puntos que describimos son las cosas a mi alrededor, la luz sobre las cosas, los grados de intimidad, la consonancia de los materiales, entre otros. En cuanto al contexto y filiación, Yvonne Farrell nació en 1951 en Offaly, Irlanda. Shelley McNamara nació en 1952 en Lisdoonvarna, Irlanda. Se conocieron en la universidad. Al graduarse fundaron Grafton Architects su despacho. Contexto. En los 60 la arquitectura era como instrumento de manifestación política y social, así como cultural, llena de proyectos atrevidos, la búsqueda de nuevas alturas en la ruptura del viejo paradigma. En los años 90, para los arquitectos, la tecnología es una aliada que permite actuar sobre objetivos claros. Teodoro González de León nació en la Ciudad de México en 1962. Trabajó por más de un año en el taller de Le Corbusier. Estuvo en el campo del urbanismo y de la vivienda popular. Posteriormente se inclinó en los grandes edificios públicos y privados. Trabajó con Abraham Zabludovsky y Francisco Serrano. En cuanto al contexto, en los años 80 la arquitectura internacional tomó rumbos historicistas y posmodernos. La arquitectura mexicana osciló desde las posiciones abstractas y funcionalistas hacia las referencias vernáculas. Sin embargo, González trascendió esas referencias. Contexto y filiación. Las similitudes que comparten ambas partes se enfocan más a su estilo de trabajo. Los dos vieron por la construcción de la ciudad, el urbanismo, las necesidades del usuario. Hay pocas diferencias entre ellos. Sin embargo, González posteriormente se inclinó en los grandes edificios públicos y privados, mientras que las señoras irlandesas continuarán con el trabajo humanista atento al patrimonio, la tradición y las personas. En Yvonne Farrell y Shelley McNamara, en tipología, en su tiempo, al vivir alrededor del siglo XX, ambas buscaban un estilo postmoderno, ya que al tener una sinergia lograron una arquitectura bastante impresionante. En vida, el entorno en el que vivieron está dominado por el funcionalismo. El movimiento racionalista reunió la simplicidad de formas del retorno a los volúmenes elementales. El panorama del último diseño del siglo XX resulta atractivo por la obra y a veces colosal de algunos arquitectos. Tenemos como ejemplo la Universidad de Toulouse 1 Capitole. En materia, vemos el puente que conecta los dos edificios y permite el paso de los usuarios. Tenemos también aberturas como las ventanas con cerramiento de vidrio, las cuales logran una barrera física pero no visual. También tenemos el color que juega un papel importante al reconocimiento del lugar. También funciona en codificación para indicar la ubicación de la universidad. En el caso de Teodoro González de León, nació el 29 de mayo de 1926 en la Ciudad de México, por lo que vivió alrededor del siglo XX. En vida, al nacer de los finales del siglo XX, se dieron muchos avances en la arquitectura, como la gran difusión de las ideas racionalistas a través de los libros. Gustaba de abordar extensos proyectos urbanísticos, a su vez relacionado con Le Corbusier, una gran influencia de sus obras. Tenemos como ejemplo el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. En materia podemos ver una cubierta en la entrada ya que existe un travesaño, siendo un lugar que cobija y aísla de los fenómenos atmosféricos. También tenemos un edículo, es pequeño, permitiendo una entrada al museo.
A su vez, en la entrada principal se observa una abertura, logrando el acceso del edificio. También la luz solar juega un papel importante con las ventanas de cerramiento de vidrio, permitiendo la entrada de la luz y dándole un carácter específico, siendo este un museo. Se puede notar una gran diferencia entre las obras de Ivonne Farrell y Shelley McNamara y las obras de Teodoro González de León. Eso se debe a las distintas épocas en las que estudiaron y ejercieron la arquitectura. En el caso de Teodoro, está durante el posmoderno. En el caso de las damas irlandesas, estudiaron bajo el funcionalismo, pero después se enfocaron en una estética racionalista. Organización espacial. En cuanto a la construcción de las dos arquitectas Ivonne Farrell y Shelley McNamara, está el Soltis Centro de Artes. En esta podemos observar una organización agrupada, pues hay un conjunto de elementos unidos compartiendo una relación y el rasgo del color. Por parte de la construcción del arquitecto Teodoro González, la Torre Arcos Bosques Corporativos también presenta una organización agrupada. Hay un elemento atravesando las torres e intersectando los edificios. En la segunda construcción de las dos arquitectas, el Waterloo Lane Mews, observamos una organización lineal. Se observa que hay una secuencia de espacios repetidos. Y en cuanto a la construcción del arquitecto, la Reforma 222, también observamos una organización lineal. En esta se observa una secuencia de espacios repetidos de igual forma. Conclusión: organización espacial. Hay ciertas similitudes en las obras de estos arquitectos, pues ambos tienden a usar una organización agrupada y también una organización lineal. Sin embargo, cada uno de ellos lo hace a su manera. Mecanicismo racionalista. En cuanto a las arquitectas, escogimos dos construcciones de las cuales hablaremos. En la primera imagen tenemos las oficinas del Departamento de Finanzas y en la segunda la Universidad de Toulouse. En estas dos construcciones podemos presenciar unos mismos rasgos. El primero sería el manejo de colores y formas como elemento del edificio. Si vemos en las oficinas tenemos esa repetición de los vanos del mismo color. También observamos espacios amplios. También hay un seguimiento de patrones, como podemos observar en la primera imagen de las oficinas, y ambos utilizan materiales industrializados. En el caso de Teodoro González de León, vemos el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Vemos unos espacios exteriores amplios, unos materiales industrializados y un uso repetitivo de elementos. Conclusión: mecanicismo racionalista. Tanto Ivonne Farrell, Shelley McNamara y Teodoro González se puede notar el uso de los materiales industrializados en sus obras y un uso repetitivo de elementos, pero una diferencia que se puede notar entre las arquitectas y Teodoro es cómo utilizan los elementos repetitivos. En el caso de Teodoro, la estructura principal del edificio suele ser una forma geométrica y en el alzado es donde se notan las repeticiones de elementos. Las arquitectas suelen emplear intersecciones de varias formas geométricas y en sus alzados y estructuras se puede notar mejor la repetición de elementos. Entonces se podría decir que aunque sean similares pueden llegar a ser muy diferentes. Mecanicismo y abstracción. Tanto en Ivonne Farrell, Shelley McNamara y Teodoro González de León se caracterizaba por la repetición modular y la supremacía de lo tectónico, por ejemplo, paños de un solo color o material. En mecanicismo y abstracción se podría concluir que ambas construcciones son muy interesantes. Las ideas utilizadas son muy similares entre sí, ya que ambas utilizan la repetición de figuras para dar una composición simétrica al edificio. Visualmente asombran al espectador, juegan con la luz al hacer repeticiones de las estructuras. Los arquitectos tienen el punto central de la repetición simétrica. Con ello buscaban un impacto en el reflejo como en las paredes, suelos, etc. Debido al uso de la luz solar y los ángulos donde está impacta. Organicismo: Ivonne Farrell y Shelley McNamara. En cuanto al contexto, su arquitectura es amante de la naturaleza, formas conforme a la geometría en la cual no se manejan curvas. Teodoro González de León no representa campos de la naturaleza, formas conforme a la geometría y tampoco se manejan curvas.
Organicismo. Son obras interesantes, son mucho más personales y difíciles de imitar, y por lo tanto es más propio hablar de un planteamiento que de un estilo. Se refleja la necesidad de la arquitectura en aspectos psicológicos y no solo en requisitos funcionales o técnicos. Vemos de igual modo que ninguno de los dos maneja curvas, sin embargo podemos hacer una distinción en que las obras de las arquitectas usan la naturaleza, mientras que González no lo hace. Fenomenología. Yvonne Farrell y Shirley Mamara. Universidad de Toulouse 1 Capitole. Vimos que existe entre el sosiego y la seducción, ya que hay amplios espacios que permiten que el usuario ande libremente. También los grados de intimidad se hacen presentes ya que es adecuado a la escala humana. La luz sobre las cosas. La luz solar juega un papel importante, pues hay muchos vanos con cerramiento de vidrio, en donde entra la luz. Esto logra causar adentro un área de mejor visión. A su vez, también es conveniente tener una buena área de iluminación para hacer tareas, etc. Por parte de Teodoro González de León tenemos el Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Vimos que existe entre el sosiego y la seducción, ya que hay amplios espacios que deja libremente al usuario. También tenemos los grados de intimidad, ya que la escala es adecuada al ser humano y la altura no es excesiva. También tenemos la luz sobre las cosas, ya que la luz artificial juega un papel fundamental, ya que al ser un museo necesita la luz para causar sensaciones a las personas. También el uso de la luz solar en espacios abiertos causa una sensación de amplitud. En conclusión, se puede decir que es interesante, ya que se logra apreciar que ambas estructuras comparten ciertos rasgos, como por ejemplo la amplitud. A su vez, se podría decir que el sosiego y la seducción se hace presente, pues logra hacer que el usuario tenga una libertad al recorrer el lugar. Cada arquitecto logra tener un aspecto importante, pues sus edificios son adecuados a la escala humana. Realismo. En el caso de la obra de Yvonne Farrell y Shelley Nasmara presentamos la Kingston University. Este diseño estaba pensado para que fuera amplio para la interacción entre los estudiantes de forma casual, lo que nos recuerda a nuestras antiguas escuelas, y con la iluminación hace el área más activa, como un teatro en la zona de los actores. Este espacio nos recuerda a lugares amplios que incitarán a las personas a dirigirse a este lugar como centros comerciales, porque es una zona de convivencia entre las personas que pasan. Lo veo muy humano porque es adecuado por el tamaño del lugar y a su vez nos recuerda a una estación de metro, una plaza. En el caso de Teodoro González de León se presenta el Auditorio Nacional. En la mayoría de sus obras existe el brutalismo. En esta obra el uso de materiales iguales logra una misma textura. A su vez nos recuerda cuando entras a una ruina arqueológica con los escalones de piedra, pero se nota que es algo nuevo. A su vez el uso de columnas hace ver como si entraras a un edificio importante por el gran tamaño, como la Fiscalía General del Estado. En la exclusión de realismo se puede decir que Teodoro González se basa mayormente en el brutalismo, pues sus edificios reflejan ese estilo, mientras que los arquitectos realizan un estilo realista, con un espacio amplio y adecuado para la comunidad. También Teodoro González utiliza los espacios amplios. De igual modo, cada una de sus obras nos hizo recorrer edificios similares. Paradigmas. En primer lugar hablaremos de las dos arquitectas Yvonne Farrell y Shirley McNamara. Los dos paradigmas que escogimos es la estética de lo sublime y la fenomenología. Todo lo vamos a asociar a la construcción del Instituto Urbano de Irlanda. En cuanto a la estética de lo sublime, se hace presente como algo bello y como una obra de arte. Al ver la estructura de patrones seguidos y los colores le da un aspecto bello, mientras que la geometría lo hace ver estéticamente presentable. No hay nada grotesco en la construcción. Por su parte, la fenomenología podemos presenciar tres características. En la primera, el sosiego y la seducción se hace presente, pues los arquitectas explicaron que deseaban que fueran espacios amplios que incitaran a las personas a dirigirse a ese lugar, que sea una zona de convivencia entre las personas que pasan. Otra característica es la luz sobre las cosas. Este espacio, al tener unos vanos a una gran altura, permite que entre la luz, causando un enfoque visual entre sombras y luces. A su vez, logra hacer varias observaciones opacas. En tercera característica, tenemos los grados de intimidad. Son adecuados para el ser humano, la escala está bien definida. En cuanto a las construcciones de Teodoro González de León, hablaremos del Auditorio Nacional. En la estética de lo sublime, en este edificio se puede ver una gran estructura. El brutalismo se hace presente en esa obra, pues al usar los mismos materiales logra una única textura, lo que causa que sea bello y como una obra de arte. En cuanto a la fenomenología,
En este edificio está presente mayormente en las luces sobre las cosas, pues al ver vanos en el techo de cristal, logra tener una gran cantidad de luz dentro del edificio. Por otra parte, la tensión entre el interior y el exterior se ve afuera a tener una gran estructura de un mismo material, mientras que adentro se logra una clara diferencia, ya que adentro está más cerrado. El sosiego y la seducción está presente, pues puedes ir a cualquier lado, permite libertad a las personas por tener un amplio espacio. Conclusiones: paradigmas. Los paradigmas se ven reflejados en ambos arquitectos y arquitectas en el uso de la estética de lo sublime. Ambos buscan algo bello. A su vez, existe la geometría basada en volúmenes prismáticos, como pirámides y cubos.